Buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar esta tercera clase. Este es el tercer video que van a encontrar dentro del curso. El primero fue una introducción general donde tratamos el proceso general acerca de la predicación bíblica, tomamos unos versículos bíblicos, los analizamos y hicimos todo el proceso hasta llevarlo a una predicación bíblica o más o menos un bosquejo para predicar. La segunda clase vimos ya la tarea específica con un texto bíblico que es el Salmo 117 y hoy vamos a ver el siguiente paso en el proceso. Entonces, hoy nos corresponde ver las herramientas de estudio bíblico. Herramientas de estudio bíblico. Yo les dije que inicialmente pues uno lee el texto muchísimas veces, hace preguntas, observaciones y eso básicamente es analizar el texto. Es como interiorizar el texto, reflexionar, meditar sobre el texto para empaparse del contenido y del significado del versículo. Pero sabemos que nosotros como hombres y mujeres que somos, no tenemos todo el conocimiento ni tenemos toda la revelación. Necesitamos de otras personas que tengan dones de maestros, que otras personas que tienen conocimiento y a las cuales el Señor les ha iluminado para entender la palabra, para que nos instruyan también. Entonces, quiero dejarles esto en la mente para antes de empezar. El proceso que estamos siguiendo es un proceso de analizar el texto de manera minuciosa. Obviamente el curso que estamos haciendo es un curso muy básico, muy elemental, pero quiero que más o menos conozcan el proceso y pues si Dios nos lo permite en otra oportunidad podamos dar un curso un poco más profundo donde les enseñe ya a analizar más profundamente los textos bíblicos. Pero básicamente lo que vamos a hacer hoy, y quiero que lo entiendas muy bien qué es lo que estamos haciendo, el primer paso para interpretar la Biblia es leer y empaparse del texto, del versículo, de la porción bíblica que yo estoy analizando. Mientras yo voy leyendo el texto, voy haciendo anotaciones de ese versículo, que voy entendiendo, afirmaciones, veo tal cosa en el texto, veo tal otra, el autor usa un lenguaje emocional, bueno, todas las observaciones que ya hemos visto y que son ejemplos que yo les he dado, las vamos anotando porque eso nos va ayudando a comprender más profundamente el texto. Después de que yo he agotado el texto, empiezo a leer el contexto. El contexto son los versículos que están antes y que están después, para tener un conocimiento, un entendimiento aún mayor de ese texto. Eso va a llevar mucho tiempo de lectura, de oración, de meditación y demás. Pero no vamos a poderlo hacer todos solos. Entonces, por eso es que hacemos, además de observaciones, hacemos preguntas al texto, ¿sí? Entonces esas preguntas se supone que yo las hago porque son cosas que yo no entiendo en el texto. Entonces son cosas que yo digo, bueno, ¿a qué se refiere tal palabra? ¿O qué significa esto o lo otro? Entonces allí lo que yo estoy haciendo es preparar el camino para que en un estudio posterior, que es lo que vamos a ver hoy, yo pueda aún más pueda profundizar aún más en el texto al usar herramientas como las que vamos a ver hoy para responder esas preguntas y que mi entendimiento del texto sea aún mayor. Porque si yo no tengo un entendimiento mayor o profundo del texto bíblico, pues difícilmente lo voy a poder predicar con autoridad. Entonces, hago las observaciones bíblicas, las anoto, leo, medito, etcétera, hago las anotaciones, luego hago las preguntas de cosas que no entiendo y lo que vamos a ver hoy es, vamos a responder las preguntas que yo hice en el paso anterior con herramientas bíblicas que son comentarios, diccionarios, concordancias, etcétera. Y les voy a enseñar brevemente cómo se hace esto para profundizar más en el texto antes de que nosotros podamos proseguir con el estudio y con la predicación de este versículo. Quiero recordarles que el texto que estamos viendo es el Salmo 117 que dice: Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Entonces, las herramientas bíblicas que nosotros podemos usar, hay muchas herramientas, pero quiero nombrarles algunas para que las tengan en cuenta. En primer lugar, las herramientas que vamos a usar para responder nuestras preguntas, la más básica es la Biblia misma. Y eso es obvio porque estamos interpretando la Biblia, pero particularmente ustedes saben que hay traducciones bíblicas, ¿sí? Hay traducciones bíblicas. Esas traducciones me permiten a mí ver variaciones entre un texto y ese mismo texto en otra versión. Es decir, Reina Valera, Biblia de las Américas.
Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo comparo esas versiones y noto que hay ciertas diferencias, eso me ayuda a mí a centrar mi mente en ciertos matices de significado o ciertos aspectos del texto que yo puedo profundizar aún más porque veo que hay diferencias. Si no hay diferencias entre varias versiones, entonces pues no hay necesidad de profundizar en ciertos aspectos que yo pues esté considerando. Entonces la primera herramienta que vamos a usar es las mismas traducciones bíblicas. Aquí rápidamente les quiero enseñar algo. Hay diferentes tipos de traducción o diferentes sistemas de traducción. Están las traducciones dinámicas y las traducciones literales. Dinámicas hace relación a que cuando una persona está traduciendo, un traductor, una persona muy estudiada en los idiomas originales, hebreo, griego, arameo, etc., ellos toman el lenguaje original hebreo o griego, etcétera, y lo traducen al español, al inglés, a los diferentes idiomas. Y ellos tienen que analizar el texto y tomar decisiones de cuál es la mejor traducción que refleje el texto. Entonces, hay traducciones literales que se dedican a traducir palabra por palabra, palabra por palabra, palabra por palabra del original. Digamos, si en el original hay 5 palabras, entonces ellos toman una palabra y la traducen al español, a la mejor palabra que expresa ese significado al español, y así con todas las palabras, y después le dan sentido a toda la frase. Pero si la traducción es dinámica, esa traducción no traduce palabra por palabra, sino que toma un párrafo o una sección, la entiende en el idioma original y traduce ese sentido, ese significado al lenguaje al cual se traduce, en el caso de nosotros al español. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles debemos usar? Mi recomendación es que usemos traducciones literales, es decir, Reina Valera y Biblia de las Américas. Pero las traducciones dinámicas son muy útiles cuando tenemos cosas que no entendemos en el texto. Entonces usamos las traducciones que no son literales, pero que como que traducen todo el sentido y nos ayudan a entender el versículo. Entonces no desechemos ese tipo de traducciones, usémoslas todas. Mi recomendación para este curso es que usemos la Biblia de las Américas, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, y hay una nueva traducción que me ha parecido interesante por el lenguaje que usa, y es la Nueva Biblia de las Américas. Es la misma Biblia de las Américas, pero traducida a un lenguaje más moderno. Es decir, ya no dice estuvisteis, sino estuvieron. O no dice si me amáis, guardad mis mandamientos, sino si me aman, guarden mis mandamientos. Ese es un lenguaje que es de mejor lectura, de más fácil lectura para nosotros. Entonces, las traducciones bíblicas, y con esta breve explicación, son útiles para ver qué diferencias hay. Les voy a poner un ejemplo. Si recuerdo, no lo tenía preparado en el bosquejo, pero allá en Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que han creído, ¿sí? En mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. La Reina Valera dice a los que creen. La Biblia de las Américas dice a los que han creído. Entonces, cuando yo comparo Reina Valera y Biblia de las Américas, en ese texto bíblico en Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. Y la Biblia de las Américas dice, estas señales seguirán a los que han creído. Hay una diferencia allí entre creen y han creído, porque creen es presente, los que están creyendo en este momento, y los que han creído hace referencia a los que creyeron en el pasado. Entonces ahí, cuando yo comparo ambas versiones, digo, bueno, ¿cuál es la traducción correcta? ¿Tiempo presente o tiempo pasado? ¿A qué se refiere el autor bíblico? ¿Se refiere a los que están creyendo en este momento o se refieren a los que creyeron en el pasado? Bueno, rápidamente, ese no es el tema de hoy, pero como ejemplo, la traducción correcta es la Biblia de las Américas. No se refiere a los que están creyendo, sino a los que creyeron en el pasado. Entonces, y que estaban vivos en el momento en que Marcos escribió su evangelio. Pero este tipo de comparaciones me van a ayudar a mí. En el texto que nosotros estamos analizando, vamos a usar las traducciones bíblicas. La siguiente herramienta que podemos usar son las concordancias. Las concordancias, particularmente la concordancia Reina Valera, que es la que nosotros vamos a usar si usamos esta versión, es una herramienta, es un libro o es una herramienta que nos sirve para identificar qué palabras se usan en diferentes versículos. Entonces, en el texto que estamos usando dice, alabad a Jehová naciones todas. Entonces, si yo escojo esa palabra naciones y la busco en la concordancia Reina Valera, la Reina Valera me va a decir
en toda la Biblia, Reina Valera, dónde se usa la palabra naciones. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es importante esto? Bueno, es importante porque si yo no entiendo a qué se hace referencia a naciones, entonces si yo busco en todos los lugares o en alguno de todos esos lugares donde se menciona la palabra naciones, voy a entender por el contexto de otros versículos qué podría significar la palabra naciones en el versículo que estoy estudiando, en este caso el Salmo 117. Entonces les pongo un ejemplo. Pero pongamos un ejemplo con otra palabra, con otro texto bíblico. Cuando estábamos estudiando, o les ponía ejemplo, Juan 3:16 le decía que de tal manera amó Dios al mundo. Si yo busco la palabra mundo en toda la Biblia, en la Concordancia Reina Valera, voy a ver dónde se usa la palabra mundo en diferentes lugares de la Biblia. Y me voy a enterar, si hago un estudio juicioso de esa palabra mundo, que mundo se utiliza por lo menos de dos maneras o tres maneras. Está mundo, que se hace referencia a la tierra en general. Está mundo, que hace referencia a todas las personas que viven, y también se usa la palabra mundo en ese sentido, judíos y gentiles. Es decir, el mundo, desde el punto de vista de la salvación, no son solamente los judíos, sino todas aquellas naciones que son judíos y los no judíos. Y eso lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio. Entonces tenemos las traducciones bíblicas y tenemos las concordancias, pero también tenemos los diccionarios bíblicos que los podemos usar. No los voy solo los voy a mencionar. Tenemos también los atlas bíblicos, que son mapas que nos ayudan a ubicar cómo era el mundo bíblico en el tiempo en que estamos leyendo los evangelios, por ejemplo, una carta de Pablo, etc. Tenemos, ¿qué más herramientas tenemos? Tenemos los artículos, bueno, tenemos los comentarios bíblicos, que son muy útiles. A mí me encantan los comentarios. Y los comentarios bíblicos son estudiantes de la Biblia y maestros de la Biblia, que se han dedicado a estudiar el texto bíblico que nosotros queremos también estudiar, y ellos han analizado usando las herramientas que yo les estoy mencionando u otras, porque algunos de los maestros bíblicos, o por lo general los maestros bíblicos que escriben comentarios, son personas que conocen hebreo, griego, etc. Entonces ellos estudian desde el original y ayudan a comprender. También son teólogos, personas que tienen conocimiento de las herramientas de interpretación bíblica y pues pueden enriquecer nuestro entendimiento. Entonces esta herramienta la dejé al final intencionalmente, porque no la vamos a usar sino hasta el puro final, cuando ya nosotros hemos leído, entendido el texto profundamente, o hasta donde nuestras capacidades nos lo den. Ya tenemos un entendimiento más o menos del texto, hemos hecho observaciones, bueno, todo lo que ya les he explicado. A lo último vamos a leer comentarios bíblicos para dos cosas. Uno, para confirmar la interpretación que nosotros ya tenemos del texto, o para modificarla, porque podemos que estemos equivocados en algo. Si nosotros vemos que un comentario bíblico, o leemos 23 comentarios bíblicos, y de los 23 comentarios bíblicos que leemos, 20 comentarios están de acuerdo en que cierta palabra significa algo, y yo digo que significa otra cosa, pues yo debo poner en duda mi interpretación, porque yo no me las sé todas. Yo debo depender de los dones que Dios le da a otros hombres. Y entonces yo debo decir, bueno, voy a estudiar más profundamente, porque sería absurdo que todo el mundo está de acuerdo y yo en desacuerdo y que yo tenga la razón. Y ustedes dirán, no, pero es que aquí surgen muchas dudas. No, pero es que a mí me lo revela todo el Espíritu Santo. No, les voy a leer un texto bíblico donde van a ver que el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, habiendo sido usado por Dios para escribir más 13 cartas del Nuevo Testamento, que es casi la mayoría del Nuevo Testamento, el apóstol Juan Marcos estuvo ahí al lado de él sirviendo. También Lucas, y Lucas también escribió 2 libros de la Biblia, que son el Evangelio de Lucas y Hechos. O sea, un hombre muy usado por Dios. Él entendía que necesitaba de los libros y los escritos de otros hombres. Y para eso quiero que leamos 2 Timoteo 4:13, que dice de la siguiente manera. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Ya les expliqué en las clases anteriores que Primera y Segunda Timoteo y Tito son cartas pastorales donde Pablo le enseña a Timoteo y Tito cómo ser pastores. Bueno, pero me voy a volver un poco antes de... En el capítulo 4, ahí mismo el capítulo 4, en el versículo, creo que lo leímos la clase pasada,
pero voy a leer este capítulo 4, verso 1. Dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Mire que Pablo le está diciendo a Timoteo, predica la palabra. Y predica la palabra, ya lo expliqué, es predicar la Biblia y nada más que la Biblia, no mis opiniones, no lo que yo creo, no el periódico, no los titulares de noticias, no, es la palabra. Pero ese mismo Pablo que le dijo a Timoteo, predica la palabra, en el versículo 13 de 2 Timoteo 4 le dice lo siguiente, trae cuando vengas el capote que te dejé en Troas en casa de Carpo y los libros. Pablo le está pidiendo a Timoteo que le lleve los libros, mayormente los pergaminos. ¿Por qué este texto es importante? Porque Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento, o gran parte de él necesitaba libros, él necesitaba estudiar, él también necesitaba el conocimiento de otros hombres. Viene a mi mente en este momento cuando el apóstol Pedro escribe un texto que voy a parafrasear así, algunas cosas que son, como también nuestro hermano Pablo ha escrito sobre esto, algunas cosas que son difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. ¿Por qué es importante ese texto? Porque el apóstol Pedro, siendo un apóstol igual que Pablo, porque Pablo no era superior a Pedro, Pedro también necesitaba entender la revelación que tenía Pablo, aún como hombre inspirado por el Espíritu Santo. O sea, no hay excusa para que nosotros no nos alimentemos de la sabiduría y el conocimiento que Dios le ha dado a otros hombres, ¿sí? Si usted está tomando este curso es porque usted reconoce que necesita aprender de otras personas que hayan recorrido un camino más que usted y que tienen cierto conocimiento y que les pueden dar a usted. Yo también dependo de otros hombres que Dios ha dado en el ministerio y que conocen la Biblia y la enseñan correctamente. Entonces Pablo, siendo un hombre inspirado, necesitaba de los libros y quiero que nosotros nos convenzamos de que también necesitamos de libros y necesitamos de otros hombres que conocen la Biblia para que nos ayuden a entender cosas que nosotros no entendemos. Y por eso hicimos las preguntas que hicimos en el paso anterior. Voy a usar las preguntas, no todas, de las que hice en mi clase anterior y las observaciones y preguntas que yo hice de mi análisis del texto, que es algo muy básico. Y voy a responderlas con las herramientas bíblicas que les nombré anteriormente. Yo hice la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere el autor con engrandecido sobre nosotros? Yo hice esta pregunta porque me parecía curioso que la Reina Valera dijera engrandecido sobre nosotros y no dijera grande es tu misericordia, ¿sí? Entonces, ustedes saben que el texto dice lo siguiente. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Entonces yo me decía, bueno, ¿y por qué no dice tu misericordia es grande? ¿Y por qué dice ha engrandecido sobre nosotros su misericordia? Bueno, yo me tomé el trabajo de buscar este texto en diferentes versiones, y más o menos las que les nombré, y llego a una conclusión. Mi respuesta es la siguiente. Revisando otras versiones de la Biblia, esta frase podría ser traducida como grande es su misericordia. Entonces la Reina Valera le da un énfasis, ¿sí? El énfasis es misericordia sobre nosotros, pero el sentido podría traducirse básicamente la misericordia de Jehová ha sido grande. Entonces ahí ya yo resolví una pregunta y la resolví usando diferentes versiones bíblicas. Otra pregunta que yo hice es ¿a quién hace referencia nosotros en el texto? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y por lo tanto todas las naciones alábenle. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hace referencia a nosotros y a qué hace referencia a pueblos y naciones? Revisando comentarios bíblicos, y les voy a dejar también un escrito así como lo dejé en la clase pasada, para que puedan leer eso que les estoy manifestando. Digo, nosotros se refiere al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y pueblos y naciones se refiere a los gentiles o a todos los que no son el pueblo de Dios o que no son judíos o que no son pueblo de Dios, ¿sí? El evangelio del reino debería ser predicado a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Eso es lo que nos enseña Mateo 24:14. Entonces aquí hay un entendimiento básico. Antes la salvación solo era para Israel, el pueblo escogido de Dios, pero ahora la salvación es para todo el mundo, como dice Juan 3:16 y otros textos, incluyendo Mateo 24. Entonces mundo aquí es todos los que no son pueblo de Dios, pero que hay que anunciarles el evangelio para que vengan ¿a qué? Al conocimiento del Dios verdadero y por lo tanto que adoren a Dios. Miren que ya estamos entendiendo este versículo por las preguntas que hemos hecho y cómo hemos leído comentarios y textos bíblicos. Entonces,
También usé concordancias para más o menos entender palabras, misericordia, alabanza, etc. Pero básicamente quiero nombrarles estas dos para que ustedes tengan una idea general de cómo se usan las traducciones bíblicas, cómo se usan los comentarios, cómo se usan los diccionarios, pero básicamente es que ustedes usen las herramientas para darle respuesta a las preguntas que ustedes mismos hicieron en el texto bíblico. Esa es la estrategia, ¿sí? Yo entiendo el texto hasta donde yo puedo entenderlo leyendo, etcétera, etcétera. Hago preguntas de lo que no entiendo y las respondo con las herramientas bíblicas que otros maestros de la Biblia han escrito por el conocimiento que Dios les ha dado para responder las preguntas que yo mismo hice el texto. Entonces, teniendo esto en cuenta, hermanos, podemos tener presente que nosotros podemos y debemos estudiar la Biblia usando los dones de otros hombres. Dice la palabra de Dios allá en Efesios 4:11 que Dios dio pastores maestros y apóstoles, profetas, etcétera, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nosotros fuéramos equipados para la obra del ministerio. Entonces, necesitamos de los dones de otros hombres. Y voy a ir a ese texto y lo quiero leer para finalizar, porque yo sé que algunos de ustedes deben estar diciendo, pero es difícil, yo sé, para algunos de ustedes aceptar que necesitan la ayuda de otros, pero es que los dones Dios los dio a la iglesia porque se necesitan. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí el versículo 12 dice lo siguiente: a fin de, o con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros, todos los creyentes somos los santos en ese texto. A fin de perfeccionar a los santos, y perfeccionar es equipar, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los que hacen la obra del ministerio? Nosotros los santos, los creyentes, todos nosotros. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de Dios de haber dado ministerios, pastores, maestros, etc., es para edificarnos a nosotros, equiparnos, para que nosotros, siendo equipados con la palabra de Dios, ¿qué hagamos? La obra del ministerio, el servicio en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el resultado? La edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 12. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue diciendo acá: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, etcétera, etcétera. Entonces el propósito es la madurez, hermanos, la madurez. No podemos ser niños en nuestra manera de pensar. Tenemos que entender que Dios ha dado dones a la iglesia y han sido dados para nuestra edificación, para que Dios nos capacite para que nosotros también hagamos la obra del ministerio. Y eso es lo que queremos hacer con estos cursos: equipar a los creyentes para que mejoren en su predicación y sean más fieles en la proclamación del evangelio. Entonces, hermanos, ha sido un placer para mí haberles enseñado este tema. La siguiente clase veremos el siguiente paso que sigue después de haber hecho este análisis del texto. Y voy a dejarles también este escrito que es mi bosquejo de la clase, para que ustedes lo puedan leer y puedan analizar más o menos cómo se estudia el texto y puedan tener un texto de referencia. Dios les bendiga y espero que esta clase y las que hemos dado hayan sido de mucha bendición y que el Señor les haya edificado con lo que hemos visto hasta ahora. Dios les bendiga a todos.